Definitivamente la meritocracia, que es una de mis principales herramientas que pongo sobre la mesa, solo hay que ver cómo funciona, tan simple es la aviación. El que no puede, el que no pudo, no puede. En profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Hoy tenemos un entrevistado muy importante. Es el general licenciado Carlos Avendaño. Es un hombre multifacético porque, ha trabajado con relevancia no solo en el sector jurídico, no solo en el sector castrense, también como empresario y también en el sector político. Entonces es un hombre con una visión muy amplia, muy panorámica de lo que es en este momento Guatemala, el mundo, de dónde estamos ubicados y a dónde deberíamos o podríamos llegar. Bienvenido, general. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, volver a platicar con el pueblo de Guatemala que me ha visto en este escenario, que me invita, porque hay otros que no me invitan, por su sesgo, ¿verdad? Que quieren que se diga solo lo que ellos quieren escuchar. Pero, Fernando, aquí estoy, a la orden y para conversar con el pueblo de Guatemala. Mire, aunque tenemos un programa corto, estamos restringidos ahora en el programa entre 15 y 20 minutos, pues es muy importante hablar con una persona de sus conocimientos y de su visión para que nos cuente, primero, cómo ve a Guatemala en este momento y segundo, qué deberíamos hacer para mejorar, que obviamente tiene que haber muchísimo que hacer para mejorar esta situación. Venía pensando precisamente en el camino sobre otros temas y decía yo, las soluciones en Guatemala son simples, pero lo que es complejo es ponerlas en práctica. O sea, los problemas son tan evidentes que la gente dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y uno los escucha en las radios y tienen razón. Lo que pasa es que ignoran el procedimiento y lo que lleva a poner una solución en marcha y en práctica. El tema, cualquiera de los temas que podemos escoger en un papelito, podría decir cuál es la solución, pero el problema es cómo. Y ahí viene que se extiende y la gente se pierde después en el cómo. Quisiéramos que todo fuera tan fácil con el qué. Pero Guatemala está, lastimosamente hay que decirlo, en el rumbo y más cercano cada día de que de romplón, como decimos en el buen Chapín, caigamos al abismo. La gente ya se acostumbró a vivir con todos los problemas que vivimos al día a día. Hoy el combustible ya está a más de 40 quetzales el galón en algunos lugares. La desinformación corre de un lado a otro para evitar el desgaste del gobierno, por ejemplo, o el desgaste de un candidato que ofrece X o Y situación, sin ni siquiera haber estudiado el problema. O sea, hoy aquí leía yo también en China, decía, no se le va a poder, ahí sí que se le prohíbe al influencer opinar sobre temas de interés nacional si no tiene la preparación para hacerlo. Y digo yo, bueno, los chinos siempre van adelante. Porque hoy, cualquiera, dejemos que la población comente, cualquier politiquero o político que busca tener relevancia en el próximo proceso electoral, opina. A la luz de lo que usted acaba de decir, que es mucho más importante de lo que parece, ¿usted cree que hoy en día en el padrón electoral de Guatemala tenemos a mucha gente que esté calificada para emitir un voto y al mismo tiempo para postularse como candidato a algún cargo público? ¿Habrá mucha gente o tendremos un porcentaje muy alto de personas que no tienen la preparación suficiente? Hay algo que yo voy a presentar en unos días, que es un manual muy pequeño, ¿verdad?
y por eso le llamé manual, porque en el ejército, en la Fuerza Aérea, todo es manuales. Y hay que estudiarlos para poder volar, hay que estudiarlos para conocer muchas cosas. Definitivamente la meritocracia, que es una de mis principales herramientas que pongo sobre la mesa, solo hay que ver cómo funciona, tan simple es la aviación. El que no puede, el que no pudo, no puede. ¿Verdad? El que no tiene habilidad para volar jamás la va a tener, nunca. Aquel que es desorganizado nunca va a poder manejar aspectos que son urgentes, rápidos, que deben ser resueltos de una manera correcta. Pero qué cosa más urgente y qué cosa más importante que determinar cuál va a ser por un periodo de años, sean 4, sean 5, sean 6, como lo es en México, determinar quiénes van a manejar el gobierno de un país. Correcto. Esto era lo que decía yo para darle forma a lo siguiente. No concibe, o sea, la aviación, que es mi especialidad porque fui infante pero muy corto tiempo y luego me fui a la aviación. En la aviación, quisiera que entendiera el pueblo de Guatemala, no concibe que alguien que no es apto se suba a un avión. O sea, pero hay mucha gente que no es apta para votar, para elegir, y vota y elige, y con eso generan serios problemas al sistema democrático y a los países en sí. Más que cambiar quienes tienen derecho no a votar, porque es un derecho, como abogado lo digo yo, es un derecho universal, es un derecho constitucional, sería más fácil, aunque suena difícil o imposible, lo que pasó en Gales hoy, la noticia, y lo pueden buscar ustedes ahí en las redes sociales. Hubo el primer país que dice el político o el funcionario de gobierno que mienta va a incurrir en un delito. Obviamente no tienen antejuicio, como acá. Lo que sucede en Guatemala es que la mayoría de mañosos se han dedicado a hacer política. Cualquiera ahora quiere ser presidente. Y han construido una fortaleza que los protege de la corrupción, de la mentira, o sea, de ser atacados por la mentira, de ser atacados por ser falsos, y están ahí en esa fortaleza. Entonces los que estamos afuera de esa fortaleza, que queremos entrar, son como una mafia, dice usted. Son como una mafia, sí, o sea, son una estructura, ¿verdad? Como lo dije, con muros muy altos, Ajá. donde no se puede entrar solamente por una puerta. Y óigame, Guatemala, esa puerta es la corrupción misma. El que no paga cierta cantidad en un partido político para ser diputado o para un cargo, no entra. Entonces, desde antes, tiene que ser corrupto para entrar. De lo contrario, no entra. Eso hemos construido desde... Y no digo, pues, que los gobiernos de los militares, que son, pues, mis contemporáneos, no son mis contemporáneos, porque no los conocía muchos, pero esa fortaleza era muy pequeña, hablemoslo así, porque la gente dice, ¿por qué no hablan los militares? No, pues, bueno, digamos que hubieron, pero era una demasiado pequeña. Es que los militares siempre son la cabeza de turco, porque la izquierda, por regla general, adolece de un complejo freudiano de la envidia del uniforme. Y no quiero extenderme porque la envidia del uniforme va con otras envidias. Más creo que no les gusta el orden, porque en el desorden es más fácil esconder las picardías que se hacen. Decía yo, para terminar esta idea, que cuando yo era subteniente y había cierta... uno observaba si habían algunos actos que eran buenos o no eran buenos, o eran corruptos o no. Era tan pequeño eso que era muy difícil detectarlo. Y peor aún, entrar uno en esa fase. Sin embargo, los mismos sistemas meritocráticos en el ejército, que eso es lo que no existe ahora en la sociedad,
hacían que el que se metía no llegara hasta el final. Entonces, desafortunadamente hoy no. Hoy esa fortaleza es demasiado grande, tiene tanta corrupción adentro y la llave sigue siendo la corrupción para entrar. La fortaleza política, porque usted estaba hablando del ejército, sí, que no se confunda la gente. Correcto, ¿verdad? La fortaleza hoy en día, ¿verdad? Esa fortaleza política. Esa mafia política. Esa mafia política, esa estructura en medio de un país tan bello, es la que dirige el país. Y lastimosamente los Estados Unidos ya nos tocó la puerta, ¿verdad? Y ya nos dijo, señores, aquí ya no puede seguir siendo así. Vamos a entrar, claro. Bueno, no lamentablemente, afortunadamente en los Estados Unidos hay alguien como Donald Trump. Hay alguien que está fuera de toda la podredumbre y asquerosidad del pantano demócrata. Hay alguien que cree en los valores eternos de Occidente, que cree en los valores cristianos. Y entonces, sí, tal vez por eso nos está tocando la puerta. Seguramente, así como unos reconocen la labor que está haciendo el presidente de Estados Unidos, otros lo atacan, pero lo que sale, como yo les digo a muchos, el abogado o el buen abogado se deja llevar por las pruebas, ¿verdad? Dejemos a un lado que, claro, allá hay un sistema de control, no solo de impuestos, sino también del capital de aquellos que son listos y logran hacer millones y son empresarios por naturaleza, pero también hay un control para que ellos no abusen. Se paga la hora extra como es, se le dan los beneficios, digamos, al trabajador. Aquí también estamos en ese desfase. Hace falta también que haya una generación de empresarios que vean el futuro, que no está muy lejos, de no hacer estos cambios, como vamos a terminar en ese abismo, como está Haití, como está el Congo, como está Cuba, como está Nicaragua, y de la que quieren sacar a Venezuela, porque lastimosamente es un sistema que vende muy bien la pobreza. Bueno, pues de eso... Y lo hace atractivo. De eso precisamente, pues ese es el negocio de esa clase de lacras. Mire, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, generalmente me caen mal los unos y los otros. Los de derecha por estúpidos y los de izquierda por malvados. Pero prefiero 1000 veces siempre vivir en un régimen de derecha, con un gobierno de derecha. ¿Sabe por qué? No me van a dar un centavo. Ni siquiera me van a mirar cuando yo pase arrastrándome, muerto de sed y pidiendo un vaso de agua. Pero me van a dejar vivir. Los otros no. Es complejo el tema porque hoy en día uno de los discursos es no soy ni de derecha ni de izquierda del tema electoral. Es un bonito decir eso cuando uno ya está en el gobierno, porque uno entonces ya trabaja demostrando que no tiene una tendencia, como lo hace Bukele hoy, ¿no? Bukele dice yo no soy de izquierda y derecha, él está tratando de... Él es un estadista. Usar la estadística para gobernar. Pero para llegar, hoy hay que decir no soy de izquierda. Y otros no soy tampoco de derecha. Entonces, esa es la manera de engañar al que escucha. No le digo ignorante porque, por ejemplo, si alguien ignora qué dice la Constitución... El que se deje engañar es crédulo. Es un ignorante de la Constitución, pero no quiere decir que sea un ignorante de su trabajo, cual sea que desarrolle. Pero ignora lo que dice la Constitución, ignora lo que dicen los códigos penales, civiles, etcétera. Igual yo ignoro lo que dice la medicina sobre ciertas áreas. Entonces, es muy duro llamar ignorante, pero sí hay una ignorancia en el tema político electoral, que esa sí es general. Porque hasta el más, ahí sí que ignorante como candidato político, vende que no lo es. Lamentablemente es así. Y lamentablemente, general, todo lo que usted dice es muy valioso. Deberíamos tener más tiempo, pero ya se nos está terminando. 15, ya llegamos al límite. Y yo creo que el pueblo no lo sintió. Quiero que usted dé un resumen de todo lo que hemos platicado para terminar con esta entrevista. Bueno, guatemaltecos, el punto es que mi experiencia como piloto de la Fuerza Aérea de Abogado, les digo,
El que no lo hizo antes no lo va a hacer ahora. El que ya fue presidente del Congreso no lo va a hacer ahora. El que dice que ya fue esto no va a cambiar más adelante. Tiene la cola machucada de atrás para llegar a entrar a esa fortaleza de corrupción. Ya pasó por ese proceso. Difícilmente de ahí ya no se puede salir. Es como el narcotráfico. El que entra ya no sale. Entonces no le crean a esa gente. Aquí tenemos que ver ideas nuevas, ideas realmente renovadoras de lo que está pasando y ponerle atención y dejar de ver hacia atrás por ese tema y ver hacia el futuro. Guatemala necesita cambios, sí, claro, jurídicos, en el tema legal, económicos, pues tenemos una economía realmente bendecida, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que está pasando, pero este gobierno ha hecho unos préstamos ahora, un presupuesto que va por los 182,000 millones y no vemos absolutamente ningún cambio. Tampoco los anteriores lo hicieron como deberían de haberlo hecho y por eso le han dado herramientas a los que están para estar donde están. Entonces Guatemala, que les puedo decir, estemos atentos, van a venir soluciones, claro, hay que proponerlas y hay que ponerlas sobre la mesa, pero ahorita es como darle de comer a aquel que se está muriendo en la política, que ya no tiene qué decir y que anda buscando qué dice de nuevo. Entonces, platicaremos más adelante nuevamente, con gusto haremos otro programa. Muchas gracias. Será un gusto, general, quedamos a las órdenes y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención. Esto ha sido todo por hoy en Profundidad. En Profundidad, con Fernando Pintos. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.